Sin Filtro, un podcast de la familia para la familia. 1, 2, 3. Familia Sin Filtros, un podcast de la familia para la familia. Y hoy tenemos un capitulazo porque tú sabes que estamos hablando en este podcast sobre todos los temas de familia, indistintamente cuáles sean, y no importa de qué se hable, acá hablamos sin filtros. Y hoy vamos a estar hablando con dos invitados muy especiales, que los tengo acá frente a mí. Son invitados que los quiero un montón, son amigos míos, pastores. Hace ya, no sé, ya vamos a hablar sobre exactamente los tiempos y detalles, pero yo creo que ya 30 años de ministerio más, ya vamos a ver exactamente cómo es. Pero vamos a estar hablando sobre un tema que realmente muchas veces es un tabú y a veces vienen dudas. ¿Qué pasa cuando los hijos se van? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando los hijos están? ¿Y qué pasa cuando los hijos no llegan? ¿Cómo se aprovecha el tiempo con tu pareja en esos 2 o 3 periodos? Así que hoy vamos a estar hablando con nuestros grandes amigos pastores, Daniel y Anita González. Bienvenidos acá, Familia Sin Filtros. ¿Cómo están? Gracias, Cristian. Gracias a todos los que están escuchando allí. Gracias. Nos sentimos muy bien. Estamos muy contentos de compartir este tiempo juntos. Explícame un poquito lo de Sin Filtro, a ver cómo es. No, y la idea es que hablemos aquí sin tabúes, sin filtros. Aquí vamos con todo. ¿Cuántos años de ministerio? Los años, preguntarle a ella, porque yo cronológicamente no tengo mucha noción. 35 años. 35, casi latino, me faltaron 5. 35 años de ministerio. Y durante ese tiempo de ministerio, ¿todos los años de ministerio juntos? Casados, sí. Casados 35 años, ministerio pero 35 años. ya tenían ministerio antes, ¿verdad? Bueno, más Danita, ¿cierto? Sí, más yo. Ajá, Dani, desde los 35 años de ministerio. Sí, básicamente sí. Un año estuvimos en Argentina, ahí nos casamos y luego vinimos al Ecuador. En Ecuador, 34. 34 en Ecuador. Dani, argentino. Anita, colombiana. Muy bien. Bien colombiana. Eso, bien colombiana. ¿Pura arepa? ¿Cómo fue ese cambio de arepa, de pan a arepa? Anita no sabía cocinar, así que... ¡No! ¿En serio? Quemaba todo. No. ¿Y vos cocinabas? No, tampoco. Entonces, ¿qué hacías? Puro domicilio. No. Por amor a Daniel aprendí a cocinar. Hay un dicho que dice, ¿no? Que aunque queme la comida, no tenés que comer lo que te dan. Claro, exacto, sí. Oye, pero yo no me imagino a Anita sin saber cocinar. O sea, no creo, no tengo una concepción. Puede ser, ¿verdad? Los que te conocemos sabemos cómo tú cocinas. Lo que pensaba que tenía que Lo que hace el amor. Un gourmet exigente. Eso hace el amor. Oye, y encima más tenías que aprender a cocinar parrillada argentina. No. La parrillada es de los varones. Bueno, eso es de los varones. Entonces, ¿cuál fue el primer plato especial de...? Arroz. Arroz, pero en Argentina no se come arroz. Curiosamente de Argentina es raro el arroz, pero a mí Pero me a él gustaba. le gusta el arroz. No, yo no podría vivir en Argentina. El arroz es mi vida. Entonces, el arroz fue uno de los principales. ¿Y después? Después, a ver, ¿qué cosa le hacía? Le hacía sopas, aprendí a hacer sopas, a él le gustaba sopas. Ya. Y menos mal que sí le gustaba el arroz también. Así que lo conquisté con el arroz, con verduritas, con ajo, con cebolla. Y aprendí a hacerlo ya sin quemar. Pero al principio sí lo quemaba mucho las cosas. Y luego ya poco a poco fui aprendiendo. Me hice al lado de mi suegra, que ella cocina muy bien. Entonces aprendí mucho de mi suegra, a ver qué son los platos que le gustan a él para poder hacérselos. Recién la vieron, ¿no? Sí, ¿Estuvieron con ella? Sí, estuvimos por un mes y llegamos el domingo. ¿Cuántos años? 100... Casi 101. Casi, sí. ¡Wow! El 1 de abril 101. Increíble. Muy bien. Y todavía le hice cocinar. Bueno, muy bien. ¿Aún cocina? No. Más o menos. Pero yo le pongo las cosas ahí. Pero curiosamente tiene todas las recetas. Ella se acuerda, te dice todo lo que hay que hacer. Así Anita, con dirección de mi vieja, hizo algunos platillos que me Y si gustaron. come algo, te critica si está bien o si está mal. Entonces, por eso me exigió, en cierta manera, Yo a mí no a heredé cocinar. eso de mi mamá. No, Pero bueno, por ahí se transmitió la herencia igual. así es. Muy bien. Eso fue el primer año de matrimonio. Arrancaron en Argentina. Sí. Ahí empezó todo, básicamente. ¿Se Ana, conocieron? yo y Zuli. Zuli. Zuli.
Teníamos a Zully, era una lorita. Ah, no, yo digo, sí es Zully. La celadita no. Era, Esta no la vi venir. era nuestra hijita Lora. No, los tres de verdad. ¿Y cómo arrancó todo? Bueno, se conocieron en Palabra de Vida. Anita estaba estudiando ya, ¿qué año? Cuando la conocí. Ana era misionera. Ah, ya estaba en como la misionera. selva, tú sabes la historia. Queda viuda 9 meses y por seguridad la llevan a Argentina. Y ella llega allá. Justo estuvimos recordando con las personas que la cobijaron a ella en Argentina. Y ahí yo llegaba a estudiar en esos días. Entonces Ana vino ya como parte del staff de allá de Palabra de Vida y yo como un soldado raso estudiante. ¿Y cómo fue esa atracción? Bueno, ella me vio enseguida que Y de una saltó, dijo. vino a buscarme. No, yo ya me la sé. Hubo historias, acá el bicho vino, nos contó, el pastor amigo, y ya nos contó todo lo que diga. que la conquista fue difícil, ¿no? Difícil, porque yo venía de ser viuda, Sí. dije yo nunca más me caso, yo no quiero otra vez sufrir lo que sufrí en ese tiempo, así que cerré mi corazón para casar. Yo llegué en el año 86 y Daniel llegó a estudiar en el año 88. Y durante ese tiempo yo dije no, y le pedí al Señor que no me casaba otra vez. Pero el Señor tenía otros planes, trabajó en mi corazón, trabajó en mi vida y me ayudó a abrir mi corazón para verlo a Daniel ahí en el Bueno, instituto. veníamos recordando eso. Yo creo que Dios trabaja mientras algo está pasando, pasa en un corazón por allá y en el otro corazón. Así que Dios sí estaba trabajando conmigo en el aspecto de sentir la incomodidad de estar solo. Claro. Y había muchas chicas en el instituto. Sí, había No era que era entonces- exigente, yo era viejo, yo no encontraba porque eran todas chicas muy jovencitas. ¿Pero qué edad? Para Yo tenía plantearnos ahí, ¿qué 30 edad? años cuando 30 llegué, años. sí, al instituto. Ah, llegaste, o sea, ya Ya uno diría, veterano, ya el veterano. señor ya te va a casarle. Sí, ¿En serio? Sí, pero no había para él. ¿Y Anita qué edad tenía? Yo tenía 23. ¡No! Entonces, claro, pues ahí dijo, hay que aprovechar la colombiana, está muy bonita. ¿Y? ¿Sí? Bueno, yo la veía adelante y todo, pero comencé a verla en la dimensión de una compañera que yo quería a alguien que sea compañera para lo que creía que Dios quería conmigo, que era servirle. Sí. Y pensé que Anita era eso, una compañera que íbamos a poder hacer la voluntad de Dios sin reparo, ¿no? Pero al inicio hubo No, una no, barrera. nunca tal vez. hablamos, O sea, nunca No, nunca hablamos. Yo estaba a cargo de disciplina de las chicas en el Instituto Bíblico y a cargo del área de vida cristiana. Era secretaria de vida de varones. Entonces lo conocí a él porque llegaba tarde al instituto. Tenían Pero que no llegar, llegaba tarde, yo sí. trabajaba, entonces llegaba Tenían que tarde. llegar los lunes máximo hasta las 5 de la tarde. Y él llegaba como a las 8. Entonces pasaban lista y él nunca estaba. Y yo tenía que pasarle el parte a él para disciplina, para que se presente a la oficina de vida. Firmar los deméritos. Eso porque así ese era el resto. trato que yo tenía con él. Hasta que un día me dijo, mira Ana, no me pases más esos papelitos, porque yo tengo permiso de llegar tarde. Yo trabajo, yo me sustento y llego el lunes después de que pasan lista. No, Entonces, sacó el carácter. sacó que el le carácter, quedó y de la ahí, vieja. eso fue todo el trato que yo tuve con él. Yo nunca conversé con Daniel. ¿sí? No. Y entonces, después, ¿cuándo fue? Bueno, O sea, yo ya comencé te a llamó la orar atención. por ella, yo pensé de que sí, podría ser un buen partido. Ujú. La vi en toda la dimensión, no me gustaba como su vida, lo que ella reflejaba que era su relación con Dios, pero también me agradaba, ¿no? Sí, bonito. Yo jugaba básquet. Ellas Yo exóticas jugaba en Argentina son todas lacias, vos sabés. Claro, claro. y blanca, como Sí. la leche. En cambio, mi color más tostado. Comencé, Claro, los comencé a rubios. orar, rulos. y después un amigo me dice, bueno, anda a hablar con el Drepa. Y el Drepa era el consejero, ¿viste? Trepa es padre al revés. Padre. Padre. Ah, sí, trepa, ok. listo. Entonces fui a hablar con él y me miró, ¿viste? Y me dijo, o sea, me puso 20 obstáculos y después me abrió una mínima, me dijo, ella no está pensando en eso, Olvídate. olvídate, sí, así me dijo, pero sí. Perdón, ¿ahí te dijo? ¿Anita incluso es viuda? ¿Te reveló esa parte? ¿O Todo no? el mundo sabía. Todo el mundo sabía, lo Nunca subí conocía. a dar testimonio. Ah, entonces, En el- o sea, era muy En el conocido. Instituto Bíblico hay un edificio
que vienen todos los alumnos de primer año, tienen que pasar ahí. Ya. Y se llama Ramón Rivas, el nombre de mi primer esposo. Ah, Entonces yo no podía pasar no, desapercibido. Era un hombre muy Y muy eso, cuidado. ¿y eso no te dio un poco de temor? No, yo, o sea, fui a hablar, ¿viste? Media me cortó ahí, no me dio mucha esperanza. Pero después comenzaron a pasar cosas. Yo seguía orando. Señales. Señales, sí, porque me llama el otro director. Y me confronta. Me dice, ¿qué intenciones? Yo dije, bueno, yo estoy orando. ¿Qué quiero? Y después me llamó el otro director. Entonces, realmente no sabía qué pasaba del otro lado. Y comenzó a haber un tiempo ahí de crisis en la vida de Ana, porque tenía que enfrentar esa decisión, si Claro. ella iba a volver a rehacer su vida matrimonial o no. Y ahí tuvo que ver una hermana muy querida, que era la esposa del director fundador de Jack Wilson, la Marsh, no, Marsh no, John Wilson, que fue la segunda esposa. Ella también ya queda viuda y se casa con ella. Bueno, y ella le escribió una carta personal y le animó, le dijo, mira, Dios, lo que dice la Biblia es esto, las viudas jóvenes deben casarse. Y Ana luchaba con eso. Pero bueno, al final pudimos reunirnos, comenzamos a habar, no en público. Yo me acuerdo que iba a lo del DREPA, íbamos en su casa. El living del DREPA se convirtió y ahí en nuestro hicimos las lugar preguntas. íntimo de conversaciones. Yo le dije, bueno, hagamos las preguntas y listo, ¿viste? Vamos al grano. Claro. Y porque sí, porque no, y bueno, hubo algunas preguntas muy importantes. Una de ellas fue, yo le dije, Daniel, ¿por qué yo? Acá hay 250 mujeres en el instituto y justo me eliges a mí. Conmigo tienes que cargar con un pasado que con otra de las chicas que están acá no cargarías. Claro. ¿Y por qué yo? Y él me dijo, ¿tú quieres servir a Dios? Sí. Bueno, yo quiero servir a Dios también. Yo quiero una mujer que quiera servir a Dios. Y me iba tirando abajo todas las preguntas que yo acumulé durante esos 4 años. Yo le dije, Daniel, yo no he dejado de ser la señora Rivas. Mira ese edificio, Ramón Rivas, y no he dejado de ser la señora Rivas. Todo el mundo en el instituto me conocía como Ana Rivas. Y él me dijo, Ana, Dios se llevó a Ramón, no te llevó a ti. Trata de ver para qué te dejó. Chup, otra que me... Directo y conquista. Sí. Muy bien. Otra de las preguntas que yo le hice específicamente a Daniel fue, bueno, yo tengo miedo de equivocarme. Yo no quiero equivocarme y mucho menos en esta decisión. Y él me dijo, ¿hace cuánto caminas con el Señor? Bueno, hace ya algunos años, ya había caminado como 14 años con el Señor. Y me dijo, ¿te ha dejado equivocar? No. ¿Y crees que te va a dejar equivocar en esto tan importante? No. me iba tirando, realmente me iba tirando todo abajo. Yo le dije, Daniel, tengo miedo de no amar otra vez. Y él me dijo, Ana, Dios restaura nuestra capacidad de amar y no nosotros. Y acá estamos, Wow. 35 años. 35 años, increíble. En nuestra boda no teníamos un mango, no teníamos plata. No, eran Pero dos hubo misioneros. ¿cuánta gente? Como 700 personas. No, Comimos las pizzas y las empanadas que daban los viernes, la pasaron al sábado y eso hubo Y la aumentamos boda. un poquito más. Y vino gente de muchos lugares, claro, fue un tiempo. Las mujeres hicieron pastel, se hizo un pastel general, pero todas traían pastel y cortaron y repartieron para todos. Coca-Cola, pizza, empanadas y pastel. Wow, increíble. Sí, estas fotos de la boda y se ve hermosísima, un montón de gente, ustedes muy contentos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se casaron hasta que llegó Esteban, su primer hijo? Menos de un año. Menos de un año. Menos de un año. Menos de Wow, un año. o sea, a lo que viniste. Sí, bueno, meses se pasaron. Daniel era grande. Entonces, Él se tenemos casó que... tenía 33, yo tenía 24. Y él me dijo, ya estoy viejito y yo no quiero tener hijos y que me digan abuelo. Entonces vamos a tener los hijos pronto. No, claro. Y vino el bebé, bueno, me embaracé en septiembre. Ya. Nosotros nos habíamos casado en noviembre y en septiembre estaba embarazada. Wow, fue súper rápido. Fue rápido. Pero espera, o sea, sabemos que hay algunas etapas obviamente en el matrimonio y es antes de los hijos, con los hijos y después es
sin los hijos. Antes de los hijos, creo que todos tenemos esa libertad de poder acostarnos a la hora que queremos. El y, día nos ajá. lleva y la noche nos trae. Exacto, ajá. Y uno pues tiene mucha libertad para poder aprovechar los tiempos. ¿Cómo fue ese golpe cuando ya llega Esteban y empiezan los horarios pues ya no ser tan flexibles? Bueno, yo diría antes, ¿no? Cuando Antes, nosotros nos casamos, entramos al equipo. Sí. Entonces mi tarea era ver que todos los alumnos se duerman. Entonces Que daba la todas vuelta. las mujeres se duermen. Es que todos los Entonces, varones... yo hacía la vuelta y Ah. pasaba por la panadería. Es como el CIS, como... No, son 20, 30 hectáreas. Ah, 400 ya. alumnos. ¿Y tú estabas a cargo de hombres? Y esa de Y la a mujer. mujeres. Entonces yo daba la vuelta, veía que estaban todas las luces apagadas, a veces daba un devocional, pasaba por la panadería, me daban un poco de masa de hojaldre, prendíamos el horno y hacíamos, ¿cómo se llama? Palmeritas, Palmeritas, pero acá orejitas, orejitas. Le poníamos azúcar y ahí charlábamos y seguíamos nuestras sesiones de amor. En una cabañita muy Pero chiquita, era muy espera, chiquita. ¿y alrededor habían otros cuartos? Sí, pero al principio estábamos solos. Otras casitas a los lados, los peruanos. Ah, eran como casitas. Eran O casitas sea, muy sí había chiquitas. privacidad, chiquitas. llamémoslo así. Sí, al inicio, sí. porque uno se encuentra a veces... Primero nos Nunca dieron... tuvimos reporte de que... primero nos dieron- Nunca hubo quejas así. Cuando nos casamos nos dieron un monoblog que si yo pedía el jabón me lo traía el vecino porque se escuchaba todo en el techo. Creo que estuvimos ni un mes ahí. Dijimos, no, algo tenemos que hacer porque no podíamos tener realmente intimidad. Claro. Porque se escuchaba todo. Yo tenía vergüenza. Yo miraba, decía, no, esto se está escuchando todo. Entonces fuimos caminando y Daniel habló con uno de los directores y le dijo, no, queremos mudarnos de casa, no queremos estar acá, pero sabíamos que no había más lugar. Había un lugar que estaba en mal estado, ¿no? Y Feísimo. yo lo arreglé. No. y ¿Pero qué quedó le dijiste? lindísimo. ¿Le dijiste al director la plena? ¿Le dijiste, Sí, no? sí. Iván era como el papá de Ana. Tengo un departamentito, tengo una casita muy chiquita, pero está hecho un desastre. Había hasta un hongo Colgaba, sí. colgando, Todo estaba horrible, feísimo. Pero lo arreglamos. Lo Ese miramos fue y lo vimos nuestro con nido ojos de de amor. amor. Lo vimos con ojos de amor, lo Las transformó. tormentas de monte son épicas y esas eran de noche. Al otro día teníamos reunión a las 7 y había una tradición, me veían todos ojerosos. En Argentina son de terror. Pasaban por la mesa, o sea, cuando algo así lo pasaban por la mesa, era la reunión de oración supuestamente, pero y te pellizcaban todo por todos lados. Y yo siempre pasaba por la mesa por eso, porque venía con una... No podía ocultar nada. Fueron tiempos hermosos. Fueron O sea, pese a que no había al inicio tal vez mucha intimidad, pero bueno, después No, ahí en nuestro estuvimos caso todo solo un fue- mes y de ahí nos mudamos a esa. Y de ahí estuvieron en esa- este caso. Y ahí estuvieron hasta que llegó Esteban. Ahí No, mismo en hasta ese que lugar. viajamos. Nos viajamos embarazados a Colombia. A Colombia fue. Sí, El y primer él- salto fue y no, Colombia. nace en Ecuador, Esteban. Nace en Ecuador, Nace. pero ahí ya fue cuando te ofrecen la posición de acá de director. Veníamos para acá. Ah, venían con ese Paramos plan. en Colombia a conocer la familia. Ah, bueno. Venían embarazados. ¿Recién ahí conociste a la familia? Sí, solo al hermano Que vive en Argentina. César. pero a los papás no, y eso todo fue en esos días, un año después. Y el matrimonio al inicio, con todos estos viajes y nuevos desafíos, porque también el desafío llegó en el matrimonio, el tema de cambiar a un nuevo país, que era Ecuador. ¿Ya conocías Ecuador en ese tiempo? No, fue como... Ni yo tampoco. Ah, ¿no? Era colombiano, pero no conocíamos Ecuador. Lo único que conocíamos de Ecuador Era el tío Luis. era el tío Luis. Mi tío Luis, que era el esposo de Chola, mi tía, pero no eran tíos, sino eran como compadres con mis papás. Y yo siempre lo conocí, me encantaba el tío Luis porque hablaba con un acento. Pues era muy culto, era un hombre de Guayaquil, era colportor, vendía libros, no Biblias, libros, pero yo tenía esa idea, ¿no? Y él me mostró un poco el Ecuador, ¿no? Lo que era y lo que luego iba a ser nuestra casa, nuestro hogar, ¿no? Wow. Y yo tenía en el instituto algunas de las chicas que aconsejaba, tenía 10 aconsejadas y entre esas tenía como 5 ecuatorianas, sin saber que un día el Señor me iba a traer acá. a Increíble. Ecuador. Wow, increíble. Vienen a Ecuador, obviamente ya con Esteban nace acá, Esteban Esquitén. Esteban Entonces, Esquitén. Sí, llegamos en enero. 11 de febrero del 91. Y Esteban nació 9 de junio del 91. Ya, excelente.
Inician y también empiezan con un hogar pequeño ahí en la mitad del mundo, ¿no era? Sí. Sí, en la mitad del mundo. No. No, pues no llegamos. No, me olvidé, sí, alquilamos una casa en La Luz. Vivimos en la casa de David Teníamos- Dogacho Ah, ya, un ok. mes, Ya. hasta que conseguimos una casita ahí por La Luz, Teníamos una cama y 2 banquitos. una cama y 2 banquitos, era todo. Los parlantes del ministerio, Ajá. que le ponía una sábana encima Sí. para hacerlo como mesa. Y cuando salimos del ministerio le quitaba la sábana y nos llevábamos el parlante. Bueno. Y arranca el matrimonio pues con Esteban. ¿Y cómo fue ese cambio con el cambio que tenían antes, ¿no? El cambio ahora con un hijo. Vamos a hablar en todos los sentidos, porque yo creo que la gente se pregunta ¿cómo realmente puedo aprovechar ese tiempo con mi esposa y mi esposo? Cuando tengo de por medio un niño que llora, que hace popó, que hace pipí, que no tengo idea qué hacer y todo, y se empiezan a venir desafíos, incluso me imagino en el carácter. Me imagino que empezaron a pelear un poco más. Nosotros nos peleamos. Bueno, sí peleábamos, sí, pero no, antes sí. sin Esteban también peleábamos. Esteban, yo no tengo memoria que él interrumpió, él se sumó. Esteban le decía no problem. Sí. Teníamos un huevito que alguien nos ofrendó, un huevito, no sé cómo se llama eso, canastitas que ponen los chicos que tienen. Eso es que Es lo como- llevas al Ah, bebé, sí, sí. un como huevito. ya, ok. Nosotros lo Nos llamamos ofrendaron huevito. eso y una Fisher Price que se armaba. Ya. Bueno, eso era lo que necesitábamos. Esteban dormía abajo acá, yo iba predicaba y Esteban estaba acá. O sea, él se acomodó a la realidad misionera sí. en la cual Esteban estaban, durmió así. en la selva. Con él. En la Nosotros montaña. no teníamos colchón, pero él tenía su colchoncito. Era un bolsito. Se armaba con tubo y era una cama perfecta y tenía mosquitero. Entonces él dormía ahí. Durmió en la selva, durmió en las montañas, muerto de frío allá, pero Esteban estaba ahí. Él vivió nuestra vida a donde íbamos, él iba. Empezó a acomodarse a la realidad. Sí. Sí, yo creo que más que el acomodarse, nosotros le ayudamos a acomodarse. Porque a veces nosotros como padres lo que hacemos es agarrar las necesidades de los hijos y amoldarnos a ellos. Pero nosotros le pusimos disciplina. Una de las primeras disciplinas que le pusimos fue el no va a dormir en medio de nosotros. Ah, bueno. Acá La él, Fisher Price tenía Sí, ahí. sí. acá O sea, él conozco, tenía su espacio. Pese a que pudo haber sido pequeño, el lugar sí, siempre Él- tenía su cama. siempre tenía su Sí, espacio. y la tenía Fisher su Price era, bueno, si estoy haciendo propaganda no hay problema, ¿no? Pero Tranquilo, Fisher Price nos pagará por O sea, se hacía un bolso para entonces llevar, él para dormió cargar. siempre, en la casa dormía ahí y a donde íbamos dormía ahí, Dormía. entonces él no tenía mayor cambio. El calor o el frío que experimentara el cambio de climático. Es una decisión es un poco difícil, ¿no? Porque hay muchos que lo ponen a los hijos en Sí, la en medio. cama. Uy, en la yo cama conozco acá. de- Y uno dice, ¿cómo Niños tiene de 30 años que duermen con los padres. Yo no. Pero acá es muy común que los hijos hasta grandes duerman en medio de los padres. Y nosotros decidimos, Eso es, no. no. Si queremos tener nuestra intimidad, debemos sacar al niño temprano. Y en lo cuanto hicimos pudimos temprano. tuvo su cuarto, en cuanto podía, bueno, anda a tu cuarto. Claro. O sea, más o menos se acuerdan a qué edad ya él. Porque, Yo creo que a los 2 meses ya A los 2 Esteban meses, estaba ya. durmiendo en su cuarto. Pero con nosotros, en la casita, en la camita que dice Daniel, desde que él nació. Él nació, le daba su leche, el seno y a su cama, pero No nunca en teníamos medio que de hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen acá? En Argentina se dice Transición. mamadera. No sé, biberón, también. el biberón. Ah, ya. El biberón. Entonces no había necesidad. Ahí intervendría yo. Yo dormía porque ¿qué tenés que ver vos con la lactancia? Porque algunas mujeres Y ya dicen, recargar. trae el nene. Ellas quieren que vos seas parte. Pero en realidad Anita me dejaba dormir porque, bueno, luego había que hacer tenías cosas. otra responsabilidad Sí, después de ya entiendo. Pero sí hay un gran desafío actualmente, porque claro, los hijos muchas veces llegan, bueno, son una bendición por supuesto, pero llegan muchas veces no a propósito, pero los padres los dejamos interferir en la relación y afectar no solo el tema de intimidad, sino no solamente hablando de la intimidad sexual, sino la intimidad emocional y mental que puede haber entre Que hay que esposo y pelear, esposa. decís vos. Sí. Hay que pelear a veces, ¿no? O hay que, claro, o sea, creo que los hijos se meten mucho en ese sentido. No, los metemos mucho. No lo vivieron en algún momento así. Tal vez cuando llegó Priscila, bueno,
Ya, Sí, con dos me con imagino eso- la carga fue un poco más. Sí, me imagino que se darían cuenta si estábamos enojados. Yo perdono rápido, Anita es la que tarda. Yo tardo en perdonar. Claro, porque ahora yo sé- menos. Ahora menos. La otra vez leí una de que vos podés ser rinoceronte, que embiste, ¿no? Sí. Y el otro puede ser Puercoespín. un puercoespín, que se Claro. haga zapa y saca la... Saca los espíritus. Yo soy rinoceronte, definitivamente. Entonces muchas veces yo por ahí embestía y después quiero arreglar rápido. Y Ana me dejaba stand-by. Tiene A que la sala. sufrir un rato, pues. Sí, pero a veces Mucho se más, dían los ¿verdad? días. Se encontraban frente a los desafíos, bueno, no dejes que el sol se ponga No. sobre vuestro enojo. No pero muchos ¿podían días. pasarse así? ¿Podían? Ana no dormía algunos días. Es verdad, o sea, sí pasamos. Cerraban las cortinas para no ver el sol. No, sí pasamos algunas noches enojados, más yo, más que él, porque él quería arreglar. Claro, pero... Porque él, perdóname, Por favor, perdóname, sí. dame un beso. No, ¿qué beso te voy a dar ahorita? Yo tenía que esperar un rato. A eso nos ayuda a moderar. A cómo discutir, porque discutir siempre vas a pelear y hay cosas que influencian. Pero en cuanto a los hijos, tratamos de no involucrarlos. Sí. De hecho, a veces, no sé, Teníamos un departamento muy chiquito, siempre vivió gente con nosotros. Desde que llegamos acá a no Ecuador, eran los hijos, era toda la gente que vivía. hasta Wow. Biche y Raquel, que le conocieron hace Vivieron poco, con- vivieron con nosotros. Wow. Ellos vivieron en nuestra casa. Pero cuando estábamos enojados teníamos que buscar un espacio donde discutir. O sea, el cuarto de los enojos. El cuarto, y muchas veces fue el baño. Ya. Se vamos al baño y ahí hablábamos, nos decíamos todo y, perdón, salíamos a enfrentar a los hijos o a la gente que estaba con nosotros. Alguna vez el Dani me decía que les tocaba discutir, pero no gritando, sino... Con los gestos. ¿Qué hiciste? ¿Tú fuiste? Eso no es tan recomendable. Claro. Aunque tampoco es recomendable. Claro, los Los gritos, gritos. exacto. Pero ¿cómo buscar esos espacios cuando tienes al niño que te está golpeando la puerta? ¡Ya saben! ¡Quiero comer! Hay cosas que tienen prioridades, ¿no? Pero dentro del orden es resolver los problemas. Lo peor que puede haber es no resolverlos. ¿Cómo se daban la prioridad de ustedes hablando semanalmente? Porque hablándole de un lapso, pues, promedio de tiempo donde debe haber prioridad también para el matrimonio, con tantas responsabilidades. Hablemoslo, tal vez ministeriales, pero lo van a mencionar trabajo para los que nos escuchan, o sea, trabajo, hijos, familia, y en medio de eso ponerle un pequeño espacio a la pareja cuando en realidad debería ser el top one, lo primero. Sí, nosotros no siempre charlamos con Ana de que por ahí no tuvimos una buena cultura de este es mi día libre y esta es mi vacación. Ahora recién estoy aprendiendo eso. Porque somos una familia atípica. Atípica, claro. atípica. Sí, sí, su realidad era... Pero El Dios trabajo nos daba, es juntos ¿no? todo el tiempo. Sí. Nuestro trabajo es juntos todo el tiempo. Él como misionero tantos años, yo como esposa de misionero, Sí. tenía que cubrirlo las espaldas en muchas cosas en la casa cuando él no estaba Sí. y aún cuando estaba, porque tenía su trabajo ahí mismo en la casa. Tú conoces el centro de discipulado, que todo es ahí mismo. Todo golpea la puerta y todo. En cualquier horario. Algo que dijimos es, bueno, desde que conseguimos las casas donde íbamos a vivir, tratábamos de tener nuestra casa, nuestro espacio, una casa, un dormitorio, un baño donde nosotros pudiéramos tener nuestro lugar, porque siempre hubo personas. Pero si no nos cuidábamos el uno al otro, la espalda, iba a haber caos aún en el ministerio. Sí, entonces sí era importante separar esos tiempos, pero Dios nos daba los tiempos. Por ejemplo, a veces nos tocaba viajar y viajábamos a otro país. Sí. Y entonces eso era tiempo como de vacación, pero yo vacaciones. tenía igual una agenda, tenía que ir a tal lugar, ver a esta gente, predicar, pero Dios nos daba, o sea, siempre eran vacaciones. Una vez me dice, estábamos en Orlando, me dice, ¿quieren ir a Disney? Digo, ¿cómo? Sí, dice, De yo soy- querer, queremos, de en la poder, no iglesia podemos. hay un señor que trabaja ahí. Y escúchame, yo fui a Disney y me acuerdo uno de los parques, ni me acuerdo. Y me llama uno de ahí, por acá. Pase por acá y me dio un carrito y se fue. Y estábamos adentro del primer parque. Y fue un solo día, hicimos los 3 parques corriendo. Pero, y fuimos a Disney sin Claro. haberlo planeado. Y a Universal Y Studios. después también estaba con un pastor, me dice, ¿dónde van ahora? Me dice, vamos a Orlando.
Espera, bueno, estaba hablando con otro y cuando cuelga me dice, anda a ver a esta persona en Universal que les va a darle un ticket para entrar. Y fuimos, la misma manera que los dos, fuimos a Disney, la cosa fue algo de Dios, no lo hubiéramos podido pagar, pero estuvimos. O sea, Dios abría esos espacios, porque Sí, creo que Dios, sí. o sea, por supuesto, Él en medio del servicio, Él está interesado en que haya ese tiempo Sí, familiar sí. y que realmente crezcan. Pero ustedes sí eran una familia típica. La realidad hoy por hoy de muchos de los que nos pueden escuchar es, yo trabajo, esposa trabaja, esposo trabajo, nos vemos en la noche para estar con los hijos y en la tarde seguimos trabajando una que otra cosa, y no nos vemos nunca. El fin de semana llegan actividades familiares, todo. Y... Bueno, pero nosotros corríamos ese riesgo en los campamentos. Claro, no en la horario. temporada de campamento. Ana estaba en la cocina. Sí. Los niños teníamos a veces chicas que los cuidaban, ya eran un poquito más grandes. Yo estaba metido en el programa, en las compras, todas esas cosas. Claro. Si no nos proponíamos, también corríamos. Yo creo que todo tiene que ver con cómo desarrollás una cultura de un horario real donde pasás tiempo, ¿no? Y me acuerdo que había un día que se iban los campamentistas y nos íbamos a la boca de un río por allá en Tonchihue, por Esmeralda, con una caña, era un río sucio, pero salía con bagre. Y pescábamos, sí, nos pasábamos todo el día y ahí. pasábamos ahí y yo creo que eso es intencional, tenés que hacerlo. Si Tienes no que tenés ser esa intencional. cultura. Y en la noche, Ana y yo íbamos a la playa y charlábamos, dormitábamos un poco ahí porque estábamos cansados. Con Pablo Martínez a veces teníamos el fogón en la playa y se iban los chicos, ya regresaban a la cabaña y Pablo sacaba unos chorizos. Iba a pescar, Pablo pescaba mucho. Y pescaba, y en las brasas de lo que quedaba ahí hacíamos pero estoy hablando 1, 2 de la mañana, el otro día a las 6 de la mañana de vuelta, pero éramos jóvenes, entonces no dormíamos, pero había que crear esos tiempos. Si no creas los tiempos intencionales, eso te pasa factura. Claro. O sea, Algo eso, que hacía muy seguido yo era, y que nos propusimos con Daniel, fue la disciplina con Esteban y Priscila en los horarios de dormir. ya. Y no que duerma a la hora que quiera, porque Claro. ahora los hijos dicen, no, es que no tiene sueño. Sí. Y bueno, pues hágale dormir, póngale un horario. Claro, Y claro. que tenga horario de comida, que tenga horario de dormida, La horario de siesta. levantada, la Sí, siesta. sí, Yo sí. les obligaba a dormir siesta, porque necesitamos ese tiempo nosotros. También había esos espacios. Claro. Así es. Y esos espacios también, ¿cómo se conectaban? Porque algo que a veces la gente se olvida es que la pareja necesita conectarse sexualmente, emocionalmente, mentalmente, pero también espiritualmente. Porque también hay que orar, hay que buscar a Dios en pareja. ¿Esos espacios también se dieron, fueron difíciles dentro de Bueno, con los en los hijos? tiempos normales, nuestra vida era muy cambiante. En la temporada de agosto, nosotros nunca íbamos de vacaciones porque en agosto eran los campamentos. Sí, Y claro. eran 2 meses, no era un mes. Entonces íbamos 2 meses a la playa. Claro. Pero no íbamos de vacaciones. No, porque eran puros Teníamos tostados, como si nos hubiéramos ido a la Pero Qué luego, lindas vacaciones que se pegaron los González. Pero no. pero luego en la vida que volvíamos a Quito, ahí podíamos organizar mejor y tener un tiempo en la mañana. Y hay un cambio muy grande, es cuando los hijos van a la escuela. Sí, claro, empiezan a ir a la escuela y cambian un Y poco. ya hay un tiempo más Hay- libre. Hay más libre, ajá. Y hay que aprovecharlos. Creo que algo que dijiste que es importante es justamente aprovechar esos espacios para justamente tenerlos como pareja. Sí, intentábamos ahí a la noche, Ujú. ¿no? Orar. Entonces empezaba Anita y ella oraba y cuando se terminaba me miraba y yo estaba roncando. Entonces no recomiendo esa parte, no orar en la cama. No orar en la cama. Oraciones cortas, por favor. Oraciones Que ore cortas. el primero y luego yo termino mi devocional tranquila. Hay un predicador que recomienda eso, oraciones cortas, Ajá. que sean todos los días, y Y si no en la fallas un cama. día, no falles 2. Y claro, no en la cama, sí, porque uno se termina de... Muy bien, Esteban y Priscila, ¿cuándo empiezan ellos ya a desear salir y ustedes se dan cuenta que algo nos puede estar faltando en un tiempo, ¿no? Porque son dos personas que pasaron con ustedes, ¿cuántos años? 18 años. Esteban salió a los 18 y Priscila también. Ujú. Wow, eso fue muy pronto. Me preocupa, que yo tengo ya un hijo de 9. Me quedan Te 10, quedan me solo quedan 9 años. Bueno, depende cómo en nuestro caso sí se dio así y yo les recomiendo que
disfruten a los niños cuando son chiquitos. Porque ahora me pasa eso con los nietos, están de 1 año, 3 años, todo eso, van a donde vos vas y todo. Pero llega un momento cuando llegan a la adolescencia que hacen su agenda. Y eso es gradualmente y va cubriendo más el horario. Entonces, si no hiciste bien al principio, después va a ser más difícil. Claro. Ellos empiezan a darles pistas que iban a salir a los 18. No, ¿Se iban a dar? no. Nosotros le pusimos, ¿El desafío? sí, les pusimos una regla. Ya. Ustedes estudien lo que quieran, pero antes de estudiar lo que quieran, 1 año de instituto bíblico. Después bueno. hacen lo que quieran. Bueno. Entonces, Esteban fue a Argentina, Ya. terminó el colegio e inmediatamente fue a Argentina. Ya. Y excelente. estudió en el instituto bíblico. De ahí ya se quedó a estudiar su carrera y ya empezó su vida y ya se fue. O sea, él no volvió. Sí, Él bueno, fue- esa fue la historia, porque él fue a estudiar al instituto y después me llama y dice, voy a estudiar fotografía. Y yo dije, ¿fotografía? En Vos estás Argentina. loco, en Buenos Aires, viste, yo viví una vida sin Dios. Claro, ¿no? en Buenos Aires De sí, medio suena- bohemio, todo, viste. Y algunos se ríen por ahí, y es verdad, es así, yo estaba medio loco y tuvimos 6 meses de crisis. Le corté los víveres, todo, pero bueno. Después se arregló, pero sí eso hizo de que ellos salgan temprano. Priscila fue igual. Priscila igual. Sí. Priscila Priscila- quería igual. Si le dijimos instituto, ella dijo, voy a ir al instituto, pero quiero ir al instituto en Estados Unidos. Ella había Ah, estudiado en la Academia Alianza. Claro, sí. Nos dieron una ayuda para que eso pueda ser real. Y Priscila estudia allá, aprende inglés. Y la verdad que ella hizo los freshmen los 2 últimos años en el instituto, En la Alianza. en la Alianza, y eso se la pasaba en la escuela, la llevaba a la mañana y la retiraba a la tarde, porque hacía... A la noche. A la noche, hacía actividad extracurricular, que Sí. teatro, Claro. ¿no? 7, 8 de la noche volví a la casa, ¿no? La Hacía veía. misiones, todo eso. Bueno, fue un cambio muy grande. Ya nos desprendimos ahí de Priscila y Esteban ya no Ya, estaba, ya ¿no? está afuera. Esteban Y está. Priscila tampoco vuelve. O sea, Priscila Bueno, después se también va a empieza- estudiar 1 año, después dice otro año más, y después la universidad en Estados Unidos. Fue Claro. todo un desafío de fe, porque ella vivió por su propia fe en todos los aspectos. Sí. Y se hizo, y ahora es enfermera. Sí, ya el ejemplo. Pero ¿a ustedes no les pasó lo que pasa en las películas, que se acerquen al cuarto de los niños y abren esa puerta? Y la ven todo así ahí, rey. ¿Y mis polluelos? Bueno. Lo vivimos de manera diferente. Ujú. Esteban se fue y nos quedaba Priscila. O sea, Claro, no lo sentimos. se sentía tanto ese vacío. Esteban salió y sí, lo extrañamos. Fue un tiempo diferente, difícil la salida de Esteban. Pero era como, bueno, todavía nos queda un pollo dando vuelta por ahí. Claro. Pero cuando se fue Priscila, él sufrió mucho. A él le pasó factura de eso, porque él sí entró Yo me al levantaba en la cuarto. noche, viste, estaba dormido y escuchaba un ruido. Es Priscila. Sí. No, no es Priscila, no está Priscila. Y sí, no podía entrar al cuarto. Pero bueno, O sea, ¿qué sentís? sí, sentíamos como un... Angustia, Angustia, de una. angustia de ya no está. Todavía me pongo emotivo. En cambio yo iba y lo que hacía era en cada cuarto cuando entraban, no estaban, mi posición era orar por ellos, qué estaban haciendo, que el Señor guardara sus pasos, sus amistades, dónde estaban en ese momento, que si estaban pecando, bueno, les interrumpiera el pecado que estaban teniendo. Mi tiempo fue orar por ellos en las camas. Pero ahora sí, quedamos solos. Claro, estaban solos. Ahora el día nos lleva y la noche nos trae. Entonces comenzó una Y nueva ahora yo etapa. disfruto este tiempo. Y eso con- empezó, como digo, es verdad, se fueron pronto, pero también nuestro nido vacío empezó pronto. Claro, o sea, empezó de hecho muy pronto, o sea, fueron 18, o sea, nunca dijeron, wow, o sea, esto fue muy rápido, o sea, fue una pequeña etapa. Claro, es como uno tenerlos siente y que se es fueron. rápido, es lo que Daniel dice, aprovechen los hijos ahora que los tienen, Claro, porque- por momentos uno los quiere volver a tener y tener un ratito de recoger esos juguetes, de recoger esa cama De cambiar los desordenada que está, pañales, de ¿viste? cambiar los ¿Hasta pañales. cuándo, bebé? No, si algún día se acaban los Pasa pañales. rápido, muy rápido, Y Pasa ese muy niño rápido. se hace hombre y vuela. pero sí disfruto mucho este tiempo. Sí, Solo. cumplir la misión es eso. Ahora, no dejas de ser padre. Todavía levantamos el teléfono a veces y a algún tema que sucede de lado y lado. Pero- La Prisi ahora se está yendo
a un país difícil. Claro. Y dijimos, pero ¿por qué no elige enfermería en Brasil, en otro lado? No se va a un país en guerra. Claro. Bueno, Uno de los eso peores. ¿Sienten que oran más por sus hijos ahora o antes? no, yo creo que, bueno, sí es más ahora. Porque todas las oraciones están presentes. Claro. Yo creo que sí. cada etapa oras ¿no? por diferentes cosas, pasas tu tiempo especial, pero sí, este tiempo hemos pasado bastante tiempo orando por ellos. Pero ahora volvimos por eso era importante entender. Uno empieza solo Claro, y termina solo. Sí, así. Entonces, si no hiciste bien, si no te llevaste bien, si no cruzaste las barreras comunicacionales, aprendiste a pelearte, resolver, perdonar y luego atravesar con los hijos, que se exacerba, se detonan más cosas porque los hijos traen presiones. Sí. Y atravesás todo eso, cuando llega bien, hiciste bien la tarea, cuando llegás a esta última, entonces estamos bien. Pero si no hiciste bien la primera etapa de comunicación, de descubrimiento, de recreación, porque la palabra dice recrea, su amor recréate siempre, dice, ¿no? Recrear es que tenés que... Hacer sonar el timbre, como el recreo. ministerio creativo, ¿viste? El Sí. ministerio creativo, tenés que ser creativo. Sí. Entonces Anita era muy creativa con los chicos, hacía campamento y todo eso. Después conmigo también. Hacíamos los aniversarios. A ver, el recreo, ¿qué pasó? Un día me vine a buscar Pablito Martínez y yo me olvidaba los aniversarios. Me dice, vení que me tenés que acompañar. Me lleva y por San Antonio había una hostería, pero yo no me di cuenta bien dónde estaba. Me dice, bajá, y él se va. Y me deja ahí en medio de... Digo, A la noche. A la noche. Y Ana estaba en un cuarto esperándome allá. Vestida de novia. Vestida de novia. Y bueno, ahí comenzó una tradición. Entonces, sí, Sí, creo que una esas tradición cosas le hermosa. ponen color. Se notó, y bueno, ustedes lo vieron diferente o expectante cuando ya evidentemente llegó esta nueva etapa, cuando ya no había quien moleste, no había quien entre a las 11 de la noche a hacer ruido, ya era diferente, ya había un tiempo tal vez de más paz, ¿puede ser? No diría paz, porque también puede haber un momento nostálgico. En un momento dijimos, adoptemos otra... Yo iba mucho a un orfanatorio y había una gordita bonita, yo digo, llevemos... Y en Limones, la nena. En Limones había dos morochitas que se querían venir. Le dije, yo me voy. Yo que estoy con ustedes. Y yo, Ana me dice, no, ya no estamos. Ya llega un tiempo donde, o sea, vos tenés que crear a los niños cuando sos joven, pues tenés que tener energía, tenés que tener atención y todo eso que solo podés hacer todos, esa multitasking es cuando sos joven. Sí. Yo ahora hago una sola cosa al tiempo. Cuando me dedico al amor, después nos dedicamos a otra cosa, pero tenés que no podés hacer todo al tiempo, ¿no? Claro que sí. Pero ha sido una etapa linda, nueva, creo que lo están disfrutando muchísimo también y pueden aprovechar a hacer muchas cosas que también antes no se podían, ¿no? Sí, el servicio a Dios es importante en la vida, sea que esté full time como nosotros o no. Yo creo que la iglesia cubre un lugar muy importante de nuestro relacionamiento y nuestro servicio a Dios. Entonces, justamente en esta etapa tenemos toda esa libertad para hacerlo mejor. Y eso creo que también debemos dar gracias a Dios. Nosotros llegamos ya en Nido Vacío a Cumbayá. No, Esteban estaba, ¿no? Y Priscila también. Pero experimentamos el Nido Vacío acá y la iglesia se fue acrecentando, engrandeciéndose, porque la iglesia vino a ser también una realidad de familia. Recordando que nosotros no tenemos familia acá. Acá, claro, pero sí tienen ahora hijos espirituales por montón. Claro, Y eso tenemos sí la lo familia de la también. fe, y la familia de la fe para nosotros en realidad ha sido, como dice la Biblia, ¿no? Hay amigos que Más más unidos que un hermano. No, bueno, y los hijos espirituales me interrumpen en momentos en la... no, Depende. Sí hay hijos espirituales. Hay hijos espirituales, algunos del CID que, bueno, ya ándate a tu cuarto. Ya había que decirles, Pasaba váyanse, también. porque querían pasar en casa. Solo para ir terminando, ¿qué retos creen que tienen en verdad esas personas o esas parejas que se quedan sin los hijos y enfrentan ese nido vacío y han sentido o sienten, y ahora qué hago con esta persona que ha estado al lado y no sé nada de ella? O no sé nada de él. Porque ha habido mucha desconexión previa. Bueno, creo que nunca es tarde para volver a empezar.
y volver a empezar y recordar cómo comenzaste, Sí. cómo empezaste, porque creo que eso es una clave. Claro. ¿Por qué me enamoro de esa persona? ¿Por qué estoy o estuve viviendo con esta persona tantos años? Y traer a la memoria esos recuerdos hermosos y volver a practicarlo. Nunca es tarde para empezar otra vez. Y ser creativo, ¿no? Porque justamente podés, a veces uno cree que necesita ciertas cosas, que necesitas plata. Hay veces que no necesitas la intención, la intencionalidad y ser creativo de qué vas a hacer. Ahora, a veces nos vamos a Cotacachi y estamos con la meta de dar la vuelta completa, eso necesitas unas 4 o 5 horas. Pero hemos hecho bastante de esa parte y es hermoso, estás solo, en medio de la nada. Los dos solos. Los dos solos, Ah, sí. qué lindo. Llevamos un sanguchito y vamos a Cotacachi. Pasamos a ver unos hijos espirituales por allá y volvemos, pero creo que no podíamos antes tener esa libertad que ahora sí tenemos. Entonces hay que aprovechar. Pero también puedes sacar la mesa afuera. La sacas al patio, la decoras muy, muy bonito y tienes una cena romántica. Claro. Y poder ser creativo en esos momentos especiales y empezar a trabajar. Teníamos una parejita que ellos tenían una silla, un banco, y siempre ellos salían a la noche a su banquito a conversar y era en el patio de la casa. Entonces no tienes que ir tampoco muy lejos para estar trabajando en la pareja sabiendo que tienes que ser intencional en eso. La Biblia nos dice, sé cuidadoso en mirar cuáles son esas zorras pequeñas que echan a perder la vida. Y esto de la soledad puede ser esa zorra pequeña que va a echar a perder el matrimonio si no la agarro por la cola y la saco de allí. Pero tenemos que trabajar. Y sí comienza temprano. Si estás temprano, estás empezando, relaciónate de una manera intencional y completa con tu pareja, porque a veces pasa, la pareja tiene toda la emoción, la novedad, y después vos vas viendo cómo decaen. Ojo con eso, tenés que ser creativo, recrear y disfrutar tu pareja en todas las dimensiones, porque eso va a garantizar que atravesarás todas las siguientes etapas correctamente y eventualmente llegará el día que estarás nuevamente solo y será para bien, para seguir adelante. Muy bien, gracias. Ha sido un hermoso tiempo estando con ustedes. Gracias por abrir su corazón. Creo que aún hay muchísimos temas que podríamos ir ahondando, pero les agradezco mucho por este espacio. Y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hoy acá en Familia Sin Filtros. Este podcast, como pueden ver, no hay filtros, hablamos de todo, pero es justamente un espacio de la familia para la familia. Los amamos mucho, nos vemos en el próximo episodio. Chao. 1, 2, 3.